No es la primera vez que comparece, no es la primera vez que habla de esto, que no habla de esto. Yo le reconozco que me hago mayor y usted antes me indignaba y ahora me da pereza. Le reconozco su habilidad o cierta habilidad para hacer ver que no sabe nada de casi nada, aun siendo o habiendo sido presidente del gobierno de este país. En un tiempo oscuro, muy oscuro de este país, con cosas bastante chungas, judicializadas. Tiene mérito plantarse aquí. Bueno, tampoco tanto mérito porque trae como unas 15 personas. La gente no lo está viendo, seguramente. Sería bueno enfocarlas. Pero trae como a 15 personas para que le rían las gracias a los hechos me remito, o hagan chascarrillos y tal, cosa que denota un poco cierta debilidad. Se lo tengo que advertir porque yo, que ya tengo alguna experiencia en comisión de investigación, cuanta más claca, cuanto más público, más chungo es el día, más chungo es el tema. Usted, la primera vez que intervino, vino casi solo y hoy viene con el portavoz, con el señor Tellado, con el señor Rafa Fernando, con más diputados, diputadas. La primera, usted se ha calificado como modesto ciudadano, que no lee la prensa, que no sabe casi nada, aunque sí que es cierto que de Andorra, por lo que sea, y del Sinn Féin sabe mucho. De hecho, es lo único que ha leído, se lo trae preparado seguramente por su abogado, por lo que sea. La primera pregunta cae por su propio peso. Usted fue presidente del Gobierno, ¿verdad? Bien, señor presidente, bueno, yo tengo que decir que yo no le pedí a nadie que viniera aquí. Bueno, supongo que habrán venido porque no tiene otra cosa que hacer. Oportuno y conveniente, pero sí. Si quiere le digo al presidente de no, me parece bien, me parece bien, señor Rajoy, señor presidente. Seguramente no tengan otra cosa mejor que hacer hasta ahora. Segundo comentario. Está bien, está bien. Bueno, este es un argumento hasta usted brillante, el argumento de la gente que está aquí. No tengo abogado, no me hace falta abogado. Se lo recomiendo, para el futuro. No, si usted lo sabe, me lo podía explicar o explíqueselo a esta comisión. No, el año que viene hay un juicio del caso Kitchen que quizá le conviene tener abogado. Pero allá usted. Bien. No me lo invento. A mí, señor presidente, le adelanto que me da, si me dejan, por favor. A mí, señor presidente, le adelanto. Un momento, señor Rufián. No hablen cuando no les toca. No hablen cuando y menos desde la mesa. Y menos desde la mesa, compañera, por favor. No me la líes. A mí, señor presidente, le adelanto que me da absolutamente igual, de verdad, me da absolutamente igual su futuro judicial. Usted sabrá el legado que querrá dejar para la historia, que, en fin, es el que es. Algunas cosas que ha dicho. Usted ha dicho que si ha negado la mayor, ha dicho que si hubiera policía patriótica, pues bueno, en fin, no hubiera habido tantos casos de corrupción investigados por la policía de este país en torno al Partido Popular. Hombre, quizás que ustedes robaban tanto que quizá a la policía les sobraba tiempo para investigarlo. De todas formas, me parece un argumento bastante débil, sobre todo porque nada de lo que aquí se ha dicho, nada de lo que se le ha planteado, nada de lo que se le ha preguntado es un invento nuestro. De hecho, le reconozco que ojalá lo fuera. Le reconozco que ojalá nosotros y nosotras nos inventáramos todo esto. Ojalá. Ojalá nos inventáramos que aquí se ha perseguido, se ha espiado por la cara a la gente por sus ideas y se ha encarcelado, se ha pegado a la gente por un referéndum. Bueno, toda esa historia que usted negará y que es cierta. Pero es que lo hizo en jueces, lo hizo en autos judiciales, usted fue imputado en un país extranjero como es Andorra. Entonces, realmente su única salida
su única respuesta es que no sabe nada de esto, que su ministro del Interior, que su secretario de Estado de Interior, que su DAO, que su ministra de Defensa, que un inspector en jefe, en fin, todo esto lo hacían a sus espaldas. ¿Esa es la única respuesta que tiene? En absoluto. Yo lo que pasa es que tengo la sensación de que aquí se habla mucho de comidas, de grabaciones, de conversaciones. Yo no le he hablado de ninguna comida, ¿eh? No he dicho que lo hiciera usted. Bueno, no he dicho que lo hiciera usted. Iba de camino. Si usted se da por aludido, pues estoy dispuesto a hacer un esfuerzo y decirle tiene usted razón. Usted ha sacado de las comidas porque no tengo claro que se dé por aludido. Que de hecho cuando le estaban echando al gobierno estaba comiendo. Eso sí que es cierto. Yo he hablado de lo importante. He hablado de lo importante. Y lo importante, y he dado razones y argumentos. Ustedes dicen, hay una policía patriótica. ¿Y por qué? Porque lo dicen ustedes. No. Bueno, yo he demostrado y he dado aquí argumentos, incluso sentencias y resoluciones judiciales, como el último auto. Lo que pasa es que ustedes, claro, sacan aquí a colación lo que les interesa. Que son titulares. He hablado de lo que ha ocurrido en Andorra y la BPA. De la comisión rogatoria le voy a hablar ahora. Señor presidente, le ruego que no mienta. Le ruego que no mienta. Es un delito por favor. Sí, exacto. Como es un delito, le ruego que no mienta. Y he hablado del gran tema que ha vivido España en estos últimos años, que es la operación catalana de verdad. De aquellas llamadas consultas, aquellos plenos que tuvieron lugar en el Parlamento de Cataluña, donde se metían leyes en el orden del día, se quitaban, se aprobaban. He hablado de todo eso. Pues yo, señor Rufián, podría hablarle a usted de Judas Iscariote. ¿Sabe quién es Judas Iscariote? Porque, señor Rufián, cuando el señor Puigdemont estaba dudando entre convocar elecciones o declarar la independencia, recibió un tuit diciéndole 155 monedas de plata. Pero usted, señor presidente, se cree que un presidente de Cataluña proclamó la independencia por un tuit. La señora Carmen Forcadell, al cabo de un año, dijo, hombre, este señor que hace un año hablaba de 155 monedas de plata, ahora ha cambiado radicalmente de opinión. Pues esos son los temas que le importan a la gente porque son los importantes. Estamos hablando de una declaración de independencia y de un diputado que estaba llamando Judas Iscariote al presidente de la Generalitat, que no tenía claro lo que había que hacer. El único Judas Iscariote de la política española se llama Bárcenas. Es bastante probable que usted acabe en la cárcel por Bárcenas. Un momento, señor Rufián, le he parado el tiempo. Vamos a ver. Nadie está obligado a estar aquí. Esto es una comisión de investigación y hay un debate entre dos personas. Debate que está, además que está... ¿Se acuerda? No, desde la mesa, por favor. Yo no he insultado a nadie. Por favor. Yo he llamado delincuente... ¿Tiene tanto derecho a intervenir? Pero me parece... Si quiere paramos la comisión, yo no tengo ninguna prisa. Me parece que se delatan... Un segundo, señor Rufián. Se delatan solos. No, es que me acaba de decir que le llama delincuente, se delata solo. Yo no le llamo delincuente a nadie. Usted sabrá lo que dice. Un segundo, no delincuente a nadie. Señor Hernando, no tiene la palabra. No tiene la palabra. Vamos a poner un poco de orden y si en algún momento no soy capaz, vamos a parar la comisión. Yo no tengo ninguna prisa. ¿Vale? Y también a los que han venido hoy, que nunca vienen, pues por favor, dejen que prosigamos con los trabajos de la comisión. Señor Rufián, adelante. Gracias, señor presidente. No me explique películas, señor presidente. La siguiente pregunta es ¿por qué usted acaba siendo, conjuntamente con parte de su gobierno, imputado por un país extranjero como Andorra? ¿Por qué? ¿Porque le tienen manía, como dice mi hijo? ¿Porque en su libro no sé qué? ¿Porque yo escribí un tuit? ¿Por qué? ¿Por qué le imputan en Andorra? Bueno, vamos a ver. Esa pregunta habría que hacérsela a la señora juez que mandó una comisión rogatoria a nuestro país. Le tiene manía a España y, por lo tanto, le imputa a usted. Le voy a explicar. Esa pregunta se defiende solo, ¿eh? Esa pregunta sí que tiene interés. Reconozco que tiene interés. Le agradezco. La comisión rogatoria, remitida a las autoridades españolas por una jueza de Andorra, trae su causa de una querella que interponen contra mí
una llamada Asociación de Derechos Humanos de Andorra, detrás de la cual está el abogado de una de las grandes figuras de la política catalana hoy fuera de aquí. Esa querella me la plantean en 2019 por acontecimientos que supuestamente se produjeron en 2015. Y digo yo, oiga, ¿y por qué tardan 4 años y medio en presentar esa querella? La Kitchen es el año que viene. Banca privada de Andorra. Perdón, Banca privada de Andorra. Te hablo del año 2019. Hábleme de banca privada de Andorra. No. Sí. Banca privada de Andorra. ¿Y por qué se hace eso? Ahora le voy a hablar también. Venga. ¿Por qué se hace eso? Aunque ya he hablado antes contestándole a su colega. Pero conmigo. ¿Por qué se hace una querella 4 años y medio después? Bueno, pues para justificar un relato que es un disparate y que es el que estamos viviendo aquí en estos momentos. La querella me la ponen por 2 razones. ¿Le tienen manía? A las que antes he hecho referencia. Una, por amenazas al Gobierno de Andorra. Amenazas que el Gobierno de España ha negado y el Gobierno de Andorra también. No, pero es falso. En numerosas ocasiones. Pero es igual. Ustedes tienen un discurso y mintiendo, es exactamente señor igual lo que diga el Gobierno de Andorra y lo que diga yo. Está mintiendo. Es que, señor Rufián, es que yo estaba allí. Es que está mintiendo. Y el Gobierno de Andorra también estaba allí y usted no. Y nos vamos a tener que creer lo que pasó allí, que no estaba. Lo que usted no puede negar es que una jueza de Andorra le imputa... Sí, pero déjeme explicar. Por violentar la soberanía de ese país. Bien. Supuestas amenazas al Gobierno de Andorra que todo el mundo negó. ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Todo el Gobierno de Andorra y todo el Gobierno de España. Eso es mentira. Señor Rufián, ¿usted se cree que yo voy a una reunión con 20 personas a amenazar a un presidente del Gobierno? Hombre, por favor, coño. Usted envía... No, tiene razón. Usted envía a sus comisarios a amenazar. Bueno. Usted tiene razón. Hombre, Vito Corleone nunca fue a amenazar a nadie. Mire. Usted envía... Ah, bueno. Yo vi la película y no lo hacía. Usted envía a sus comisarios. Pero eso lo dice usted. Lo dice una jueza. Que lo dice una jueza. Ojalá me lo inventara, señor presidente. Usted fue imputado por un país extranjero por violentar su soberanía y por cargarse la banca porque no le facilitaba la información que usted consideraba que podía cargarse un movimiento político como el independentismo. Y esto es así, aquí y en Tombuctú. Pues no, le voy a decir cómo es. La Audiencia Provincial de Madrid, en auto de 9/7 del 24, no hable de sus jueces, se carga la comisión rogatoria y lo que dice textualmente es que no concreta una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querellado. Esa querella es absurda, entre otras cosas, como lo decía antes se lo explica la jueza. A mí me da igual. Se inventa reuniones mías con presidente. Vale, de acuerdo. Pero es que esa querella ha sido liquidada. Usted se reúne con el presidente de Andorra 2 meses antes de cargarse la banca privada de Andorra porque sí. Y aquí somos todos idiotas. Venga, vale, de acuerdo. De acuerdo. Venga, vale. Venga, pa'lante. Pero se lo voy a volver a explicar. Señor presidente, venga. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta no. Quiero hablar de la banca privada de Andorra. No voy a dejar que esto se quede en el aire. Yo le digo que las preguntas las hago aquí y la siguiente pregunta es que usted rescata la banca de este país por 60.000 millones de euros. ¿A toda la banca? ¿A toda? Menos a Banco Madrid, que por extensión supuso la caída de la banca privada de Andorra, que no le facilitó la información que usted pedía. ¿Por qué usted rescata toda la banca de este país, menos al Banco de Madrid? Mire, señor... ¿Se puede callar, por favor? Es que es muy molesto, ¿eh? Vamos a mantener todos un poco de silencio. Las decisiones... Perdón, señor presidente. Las decisiones que se tomaron sobre Banca de Madrid no son decisiones que tomara el Gobierno de España. Se lo he explicado antes. Son decisiones de los reguladores, del Banco de España, del regulador andorrano y de los tribunales. Y ya he dicho que si alguien está perjudicado, el camino que tiene es el de los tribunales. Sí, y por eso le han imputado. Bueno, sí, pero no. Ahora sí. Pero espere, por eso le han imputado. ¿A usted qué pasa? ¿Le importa lo que diga una juez de Andorra y no lo que diga los tribunales españoles? Porque los tribunales españoles... Sí. Bueno, pues si le importa... Sí. A mí no. Por lo que sea. A mí no. Sí. Pues mire, ya lo entiendo, porque el imputado es usted. Lo que han dicho los tribunales españoles es que no ha lugar a la comisión rogatoria porque no hay una exposición sumaria de los hechos y menos una descripción individualizada de los hechos que se imputan a cada querella. Es lo único que trae escrito, por lo que sea. ¿Sabe por qué?
porque no hay ningún hecho que sirva para mantener una querella. Se lo explica Ahora, la jueza. Si usted pretende condenar a cualquier persona me que da reciba absolutamente una igual querella en España, lo que le pase. Pues me parece que tenemos un problema. No. Yo respeto mucho a este país, pero estamos hablando de su legado. Y su legado es que está imputado y que tiene una cantidad de casos de corrupción encima. Ese legado que, vamos, a mí me avergonzaría. Mi legado, señor Sí, Rufián, señor presidente. Siguiente pregunta. No le voy a explicar mi siguiente legado. Pregunta. Claro. No, me da igual su legado y su libro. Un momento. Siguiente pregunta. Por favor, un momento. En primer lugar, un poco de silencio, por favor, porque me están poniendo difícil. En segundo lugar, señor Rufián, si le hace un planteamiento, deje que el presidente le conteste, por favor. Es que me va a vender su libro. Y ya lo ha vendido 3 veces ya. Deje que el presidente le conteste, por favor. Le voy a hablar ya es triste de mi acabar legado. de comercial de libros. Mi legado ha sido defender la ley y la Constitución pues en Andorra contra no opinan lo personas mismo. que estaban presionando al presidente de la Generalitat y le hacen un tuit diciendo que es un traidor y se vende por 155 monedas de plata. Vale. Ese es mi legado. El suyo es apoyar algo que todos los tribunales de justicia condenaron y que no tuvo ningún apoyo fuera de nuestro país, que fue el golpe que se dio en Cataluña. Ese es su legado. El mío es la Constitución que escuchan son los golpes y la ley. de los 15 diputados y diputadas que trae el señor presidente, porque por lo que sea no puede venir solo. Usted después de... Que no estamos en el palco del Bernabéu, ¿eh? Usted, después de aplicar el 155... Ayer estaba lleno de ministros, con perdón. Sí, porque la verdad es que la diferencia a veces entre ustedes y el PSOE es muy poquita. Se lo reconozco. Bueno, es poquita. Las imprescindibles, estoy de acuerdo con usted en algo que ha dicho, por cierto, ahora me lo ha recordado, de que quizá aquí tendría que venir gente del PSOE a explicar lo del Pegasus. Sí, estoy de acuerdo. Y estoy bastante de acuerdo que seguramente quien venga también vendrá con 15 para que le aplauden, por lo que sea. Pues mire, yo no porque están fangados hasta aquí. Yo no estoy Entonces, de acuerdo. siguiente pregunta. Sí. Fíjese, ¿Cómo? que yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Me parece algo absolutamente disparatado la ensalada de comisiones de investigación que están planteando ustedes. Porque igual siempre viene. Porque siempre viene. No, he venido a algunas. A casi todas. No, hay otras que me quedé con las ganas. ¿Cuál? Bueno. ¿Cuál? Pues oye, ya sabe usted lo que tiene que hacer. ¿A cuál? A la que quiera, podemos. A mí me da mucha pereza, señor Rajoy, se lo aseguro. A mí me da más porque... Me da muchísima pereza. A mí me están exigiendo responsabilidades políticas aquí cuando, mire usted, es que no... Un humilde ciudadano. Sí, como si hubiera sido usted presidente del gobierno. Eso es el ABC del derecho penal y constitucional, pero no... No pegar a la gente en un colegio electoral es bastante legal. Usted aplicó el 155, envió a la policía a pegar a la gente, se ha vanagloriado de ello, de suspender la autonomía conjuntamente con el PSOE, eso es cierto, de Cataluña por un referéndum. Y, en fin, Operación Cataluña, Kitchen, toda la gente que está enfangada, todo lo que hicieron en Andorra, toda esa historia y el legado que a usted le quedará. La pregunta, ¿le valió la pena? ¿Le vale la pena todo esto? Realmente, permítame, acabo. Realmente, con el rollo de la Constitución, de que si el tuit, su libro, toda esa historia, todo eso que cuenta sus colegas en reservados de restaurante, pero realmente usted se siente orgulloso de todo aquello y sobre todo después de que la situación actual sea que aquellos que usted encarceló estén en la calle. Y no solamente estén en la calle, sino que estén sustentando este gobierno y que estén impidiendo que su partido esté gobernando. ¿A usted todo aquello le fastidia? ¿Todo esto? Después de todo lo que hicieron, ¿eh? Yo comprendo que cada uno puede decir lo que estime oportuno y conveniente, pero, hombre, decir que yo he encarcelado a unas personas que fueron condenadas a 14 años por una resolución judicial... Por un referéndum. Me parece terrible, señor Rufián. Va contra los principios democráticos, los del sentido común y los de la moral. ¿No está de acuerdo en que estuviera en la cárcel? Yo no he encarcelado a nadie. ¿No está de acuerdo en que estuviera en la cárcel? Creo en la democracia. Y esa función no me corresponde a mí. ¿Y le parece democrático que acabaran en la cárcel con un referéndum? Y a los jueces. Me parece democrático
todas las resoluciones judiciales con lo cual está de acuerdo. Ahora, ¿pero por qué se molesta tanto? Si está de acuerdo en acabar en la cárcel. Vamos a mi legado. 4 años de talego, ¿eh? Bueno, ¿está de acuerdo con eso? Vamos a mi legado. Por un referéndum. ¿Pero está de acuerdo o no? Que yo respeto las decisiones. Con lo cual está de acuerdo. Pues no se moleste tanto. No se ofenda tanto, hombre. No se haga el ofendido. Mire, yo estoy muy orgulloso de mi legado y le voy a explicar por qué. Venga. Primero, porque con la ayuda... Un momento, señor presidente. Señor Conde, le llamo al orden por primera vez. La primera vez, de hecho, como que no escuchaba esa frase. Mi legado. Yo, con el apoyo de mucha gente y la oposición de otra, tuve que hacer frente a la mayor crisis económica que ha vivido España en los últimos años. Un país que estaba al borde de la quiebra, un país con la prima de riesgo disparada, un país que no podía financiarse en el extranjero, un país con la mitad del sistema financiero quebrado, un déficit público brutal. Lo logramos sacar adelante. Estoy muy orgulloso. En segundo lugar, haciendo sufrir muchísimo logramos dar una batalla importante en Europa. Porque yo no sé si recuerda usted que en aquel momento el euro se puso en tela de juicio. Incluso había quien pretendía que hubiera un euro de 2 velocidades en el cual no estaba España. Tal era la situación de nuestras cuentas públicas y de nuestras reformas en aquel momento. Vaya al tema. Por tanto, dimos una buena batalla en Europa, segundo, de la que también estoy orgulloso. Vale. Tercero, espiar, encarcelar, todo eso. Estoy orgulloso de haber pactado la sucesión en la jefatura del Estado, hacerlo en un plazo de 15 días sin que se filtrara y hacerlo con el apoyo del principal partido de la oposición, lo cual demuestra que los pactos entre grandes partidos nacionales son los que traen el bien común y los pactos con extremistas radicales que se quieren ir de España solo sirven para generar situaciones como la que estamos viviendo. Y por último, estoy absolutamente orgulloso de haber parado un golpe de Estado en una región española. Absolutamente orgulloso. De acuerdo. Ese es mi legado. Esos son los golpes de su tribuna. Vayamos a esto. Me queda muy poco tiempo, señor presidente. Vayamos a esto. O sea, Eugenio Pino, a mí aquí me dijo 2 veces... Bueno, no así. O sea, sabe perfectamente que es Eugenio Pino. Hombre, lo que no puede ser es que usted... Sí, pero no lo he visto en mi vida. Vale, es que ese es el problema. Pero es que me da igual. O sea, ¿me dejan acabar? Yo procuro hablar con conocimiento de causa. ¿Me dejan acabar? Que ya estamos acabando, ¿eh? De verdad, que luego se van a comer y no pasa nada. Usted... A ver, un poco de silencio, por favor. Si tantas ganas tienen que acabe, déjele acabar. Sois muy pesados, ¿eh? Pero muy pesados. Acabe, señor Rufián. Vale, de acuerdo. Usted, Eugenio Pino aquí, que es el lado de la policía, que usted dice que no lo conoce, bueno, en fin, y hace así, y ahora un chascarrillo y su libro y tal. Pero bueno, lo que no puede ser es que sepa tanto de Andorra y del CNEC y no sepa quién es Eugenio Pino. Eso no se lo cree nadie y trata a la gente de idiota. Pasemos página. Eugenio Pino aquí me dijo en 2 ocasiones que por España, que es todo este rollo que usted me cuenta, lo haría todo. Y usted me acaba de decir con su claca que para un golpe. Vale. Eso valía, repito, espiar de forma alegal, no digo legal, alegal, sin autos judiciales, imputaciones, publicaciones donde a ustedes pues bueno quedan como quedan, etc. La pregunta final es esta, señor presidente, le repito, ¿le valió la pena todo lo que hizo por acción o por omisión, sobre todo omisión, que es su estilo, pasado este tiempo? O sea, transcurrido este tiempo, ¿a usted le mereció la pena? Porque, un secreto, no ha habido nadie que haya dejado de ser independentista en Cataluña, por todas las movidas que hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí me valió la pena, señor Rufián. Sí me valió la pena porque paré una declaración de independencia con la ley y con la Constitución. Y esa decisión fue luego ratificada por el Tribunal Constitucional Español y hace unas fechas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya no creo que valió la pena tomar esas decisiones. Le veré en un tribunal, señor presidente. Hayamos tenido que llegar a esa situación por la actuación irresponsable de algunas personas como usted, señor Rufián. 155 Judas Iscariote. Se lo explica el señor Pedraz. La Diana es un videopodcast autoproducido y presentado por Samuel Saborido.
Puedes vernos y escucharnos en YouTube, Spotify e iVoox. Y ahora también leernos en ladianapodcast.com.